Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga ricamente. Continúe bendiciéndole, mejor dicho, porque desde el momento que entramos aquí recibimos aún mayor bendición. Ayer hablábamos en Nuevo Berlín allí y también en Cañitas de lo importante que es venir a la iglesia, hermanos. Este lugar de refugio, donde como todo soldado de Cristo necesitamos venir al cuartel general para reponer fuerzas y por supuesto también, muchas gracias, necesito, también para la provisión que necesitamos. Hay que limpiar las armas, hay que ponerle municiones nuevamente para la batalla, que es una cosa de todos los días. En estos tiempos donde vemos, como decían las hermanas, la maldad se va multiplicando, lo ven nuestros ojos, lo escuchamos a través de la radio, lo vemos en la televisión, en los diarios. Es una cosa tremenda, no podemos creer ya, así como la tecnología ya como que no nos sorprende, va saliendo una cosa y va saliendo otra, como que la maldad y las leyes que se están dictando y todo lo demás, es como que ya nuestra situación de sorpresa ya no está, ¿no es cierto? Entonces, realmente nosotros, todo este ejército precioso que está hoy aquí presente, hemos sido llamados a guerrear, hermanos. Como decía la hermana también, sabemos que durante la semana recibimos ataques del adversario y eso nos cansa, eso nos produce estrés, tensión, angustias y todo lo demás, pero qué bueno que estemos aquí en este lugar, en este día, ¿no es cierto? Así que a no aflojar. Vamos a la Escritura que el Señor nos ha dado para este día y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Gloria a Dios. Una de las cosas que observo, me gusta observar siempre, y lo comparto con gente que no viene a la iglesia, gente que no conoce la palabra de Dios, es la cantidad de familias que están viniendo aquí a la congregación. Los padres con sus hijos, con los nietos, con sobrinos, vienen hermanos, y eso es realmente importantísimo, hermanos. Traer a la familia a este lugar. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Bueno, hay una hojita por allí que está sonando. Comenzamos con la lectura y dice así la palabra de Dios. Habla sobre el profeta Eliseo, un tremendo hombre de Dios. Y dice así en la Escritura: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Qué es potaje? Es un guisado. Lo dice más adelante. Dice 39, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. 41. Él, se refiere a Eliseo, entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Amén. Hasta ahí la escritura. ¿La siguieron? Una escritura maravillosa, como toda la palabra de Dios, pero cada una es como que tiene lo suyo, ¿no? Sus ingredientes, su condimento,
Es la verdad y es maravillosa la escritura de Dios. El Señor hoy ha querido que yo hable sobre la cobertura de Dios sobre nuestras familias, hermanos. Estamos viviendo tiempos de tremendo peligro, donde vemos a través de la televisión lo que está pasando, el control que debemos tener sobre los chiquilines cuando van a la escuela. Tenemos que llevarlos, tenemos que traerlos, tenemos que controlarlos del vecindario inclusive, porque a veces creemos o tenemos seguridad, creemos tener la seguridad de que todos son amigos allí en el barrio, y que el don fulano de tal y el vecino tal que conversa con los nenes y todo, hermano, es muy amigable y todo lo demás. Pero resulta que después eso puede convertirse en tragedia. Es necesario, hermanos, que estemos a la vanguardia justamente de todo lo que está aconteciendo, y que todas las armas que el Señor nos ha dado, y muy especialmente su presencia con respecto a lo que hoy vamos a tratar, que justamente es la protección de Dios sobre nuestras familias, que estemos atentos. Hace muy poquitos días me impactó nuevamente, como viene pasando casi todos los días prácticamente, ese chiquito de 8 años que salió al almacén, no sé si fue a la panadería o a algún lado, y no volvió más. Cuando volvió, mejor dicho, cuando supieron dónde estaba el chiquilín, estaba sin vida. Y resulta de que la mamá contaba y los vecinos contaban que la persona justamente quien le provocó la muerte y todo lo demás era una persona que solía conversar con él, como vemos nosotros de repente que pueden hablar con nuestros chiquitos, con nuestros nietos. Yo tengo los chiquitos, los nietitos chicos, porque los grandes ya saben, se defienden, pero de igual manera hay que estar atentos. Pero ponían en el lugar de esa criatura a mis nietos, hermanos. Tengo 9 nietos y un bisnieto, y prácticamente ya tengo de esa edad. Y veía y me imaginaba, me ponía en el lugar de esa gente, del tremendo sufrimiento que tiene que haber sido. Es una cosa tremendamente espantosa, y que justamente Dios es lo que está tratando de que nosotros estemos alertas en todo momento, hermanos, y podamos contar con la cobertura de Dios. Es necesaria la cobertura de Dios. ¿Qué es la cobertura, hermanos? La cobertura es como una capa que lógicamente está sobre nosotros, es un techo, es el refugio de Dios que nosotros necesitamos en todo momento. Y no solamente estar en este lugar, sino que ese refugio de Dios, esa cobertura de Dios, vaya con nosotros en todo momento y en todo lugar. A donde vayamos nosotros, que esa cobertura esté con nosotros. Y te digo más, algo, mamá, abuela, papá, abuelo, tío, que has venido a este lugar en esta mañana. Necesitamos, queridos hermanos, trabajar justamente por esos niños, por nuestros familiares, por nuestros hijos y nietos. Necesitamos venir a la iglesia firmemente y hacer todo lo que Dios nos pide justamente para tener cubiertos justamente a nuestros seres queridos. Que estén protegidos por ese escudo, justamente por ese refugio, hermanos, para que el peligro no los toque. Para que el peligro no los toque. Entonces, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla, hermanos, tiene un tremendo significado. Y comienzo en el versículo 38, dice que Eliseo estaba allí y estaba con los hijos de los profetas. El versículo 38, los hijos de los profetas estaban con él. Entonces, dice Eliseo, le pide a su criado que ponga una olla grande y que haga potaje, que haga comida para los hijos de los profetas. Y dice el versículo 39 que sale uno al campo, se ofreció uno para salir al campo, porque había que echarle verdura, había que echarle algo a la olla. Y sale uno al campo a recoger hierbas, y dice, y halló una como parra montés. Ese como está determinando, hermanos,
que muchas veces lo que parece inofensivo no es tal. Entonces nosotros no nos podemos confiar, no, pero mirá que es una persona buenísima y tal cosa, y le da caramelitos, el otro día le regaló un globo, y el otro día tal cosa. Dice la palabra de Dios que el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Las cosas se muestran como, a veces de determinada manera, pero la realidad no es tal. Entonces nosotros tenemos que prestar total atención y estar siempre alerta. Dice el Señor que debemos ser prudentes, tremendamente prudentes. Entonces dice que este hombre que salió a buscar ese fruto, esa verdura para la olla, dice que halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje. ¿Y qué dice después de la coma? Pues no sabía lo que era. No sabía lo que era. A él le pareció que eso era bueno. A él le pareció. Pero entonces dice, la cortó y la echó allí. Usted sabe que esto está ocurriendo en el mundo. La palabra de Dios dice que el mundo, no nosotros los cristianos, no deberíamos por lo menos ignorar lo que está ocurriendo. Nosotros los cristianos somos los primeros que debemos estar al tanto justamente de los peligros que encontramos en el mundo. Pero la gente que no conoce la palabra de Dios, la gente que no quiere venir a la iglesia, está ajena y le parece que todo está bien. ¡Ay, qué lindo día, nene! Anda a comprar tal cosa y anda, sí, mamá, ¿puedo ir allá? Sí, anda. ¿Y puedo pasar la noche? Dicen las chiquilinas en un pijama party o en hacer una cosa. Sí, mi hija, vaya. Y los gurises en estos tiempos están haciendo cualquier cosa. No digo los nuestros, pero los gurises en este momento están haciendo cualquier cosa, por eso hay que estar muy atentos. Te dicen, mirá que duermo mamá, duermo esta noche en la casa de las amiguitas que nos vamos a ver, y los gurises te dicen lo mismo, y resulta que después te enterás que realmente eso no fue así. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos que estamos alertados por la palabra, dice la palabra de Dios que todo cristiano que está instruido en la Escritura no desconoce las maquinaciones del diablo. No desconocemos las maquinaciones de Satanás. Dice que no sabía lo que era, pero bueno, se lo zampó allí, se lo echó en la olla, sin saber lo que era. Dice la palabra de Dios que la gente está en esta situación de peligro constante afuera, porque erran desconociendo la palabra de Dios, desconocen, dice, erráis desconociendo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso es tan importante que nosotros sigamos predicando la palabra. Por eso es tan importante que le sigamos hablando a nuestra familia, bombardeándole con la Escritura, porque en algún momento el Señor va a hacer ese llamamiento eficaz, ese toque, y no solamente uno va a estar sentado allí, de mis hijos van a estar los 4. Van a estar los 4 y no van a andar una nieta sola, sino que van a andar los 10, van a estar aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Estaba sentado en la batería el fin de semana pasado y lo vi a Enzo allá arriba, al lado de Luis, de Ezequiel, y el resto de los muchachos, y me conmovía, porque después de tantas luchas que estamos teniendo, por supuesto, porque el inconverso se resiste a venir a la iglesia, no quieren saber nada, y menos la juventud, hermanos, porque está lindazo así. No venir a la iglesia está precioso. ¿Por qué? Porque el pecado le gusta a la carne. El pecado le gusta, te siente bien y no precisas hacer ningún esfuerzo, porque la maldad todos las tenemos adentro, dice la palabra de Dios, por causa del pecado en el cual hemos sido concebidos. Y se sorprendió eso porque me levanté de la batería y fui y le pegué un abrazazo allá arriba.
Y digo, estoy tan contento de que estés acá, hermano. Al igual que mi hermana Silvia. Y qué divino, por eso me gusta verlos en familia, me gusta ver los Barbosa allí también, a todos los demás, a Marilina con los gurises, toda esa, como una gallina que cuida de los polluelos, como dice la palabra de Dios. Algo precioso, hermano, con la familia y todo lo que estamos acá. Cada uno trae un familiar, cada uno viene con un familiar. Y el que todavía viene solo, no se haga problema que el Señor va a traer a su familia también aquí a Perú. Dice la palabra de Dios allí en el final del versículo 39 que este hombre no sabía lo que era eso, pero le dio para adelante igual y le echó todo en la olla. Y después, dice 40, sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, refiriéndose a Eliseo, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Esto, hermanos, esta muerte en esa olla de la que habla la palabra de Dios, empezando la olla, hermanos, está refiriéndose a lo que es el mundo. Una olla que contiene de todo. Contiene peligros de aquí, de allá, todo tipo de cosas que realmente pueden hasta matarnos, como sabemos que está ocurriendo. Y dice la palabra de Dios aquí que esa olla, gritaron, esa olla tenía muerte. Entonces recurrieron al varón de Dios, pero no pudieron comer, dice, lo que estaba allí. Pero qué maravilloso, hermanos, que vino Eliseo, el profeta de Dios, en el 41 dijo que pidió harina, traigan harina. Traigan harina. ¿Y qué hizo con la harina? La esparció, cubrió, todo el guisado lo cubrió con harina. ¿Saben lo que representa esa harina? Representa oración, pero también representa la cobertura de Dios. Representa la cobertura de Dios. Él cubrió donde había peligro, donde había una situación que realmente era peligrosa para la gente. Dice que cubrió todo con harina allí, y dice que realmente después se pudo comer, el peligro se disipó. El peligro se disipó. Hermanos, la palabra de Dios en este día quiere enseñarnos que no hay otra forma de seguir adelante si no buscamos la cobertura de Dios para nosotros y para nuestros seres queridos. Para nosotros y para nuestros seres queridos. Entonces, lo que nos queda es trabajar, seguir adelante. ¿Tendrá hambre? Perdón, Lourdes. ¿Tendrá hambre? ¿No querés sacarlo un poquito para que tome un poquito de aire fresco o algo? Porque se ve que no siente muy bien, por decir. Tal vez si toma un poquito de aire fresco. Lo importante, hermanos, es que no nos distraigamos, porque donde te distraes de una palabra, pierdes el hilo de las cosas. Por eso todos debemos cuidar con respeto lo que estamos haciendo aquí en este lugar. Amén. Nos quedamos quietitos, sentaditos en el lugar y prestamos atención a lo que dice el Señor. Vamos al Salmo 91. Salmo 91. Esta palabra tiene un título, este Salmo 91, y dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Amén? Morando bajo la sombra del Omnipotente. Leo. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén.
Aquí claramente el Señor nos está diciendo de que no hay otra forma de vivir la vida si no es estando bajo la cobertura de Dios, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué dice la sombra del Omnipotente? Porque lógicamente todo, cuando nosotros nos metemos, queremos sombra y nos metemos a la sombra, es porque algo arriba de nosotros está produciendo esa sombra. Y en este caso justamente habla de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor con sus alas, como gallina con sus polluelos, dice que nos cubre y nos da el refugio que nosotros necesitamos. Parece como si fuera una poesía, pero no es poesía, hermanos. Esta es una verdad con mucho poder, donde el Señor justamente nos habla de que debemos habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Morar allí constantemente debajo de Dios. Pero usted capaz que cree que morar bajo la presencia del Señor es un lugar físico, y como le decía recién, no precisamente eso, sino que por fe declaramos que es una situación que usted la lleva a cualquier lugar, y allí donde está usted justamente hay protección y hay cobertura de Dios. Así que usted mismo es el que lleva la cobertura a su casa. Usted misma es la que lleva la cobertura a su trabajo. Usted mismo es el que lleva la cobertura a donde esté. A donde pisen sus pies, allí está la cobertura de Dios. Oh poderoso Señor. Pero también dice la palabra que muchas veces hasta nosotros rechazamos esa cobertura y lógicamente pagamos la consecuencia. Pero no es que la rechacemos muchas veces voluntariamente, sino que involuntariamente a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como lo dice el Señor. Y nos salimos sin querer, nos salimos de la protección de Dios. ¿Por qué? Porque tomé tal decisión de hacer tal cosa o tal otra, y realmente nos estamos saliendo de la cobertura de Dios. Dice, no, para un poquitito, mirá que te está saliendo debajo de mis alas. Nos estamos saliendo de ese lugar por desobediencia o por creernos que tenemos toda la capacidad, hermanos, para manejar las cosas a nuestra manera. Siempre debemos depender de lo que dice el Señor. Y cuando rechazamos la cobertura de Dios o nos salimos de debajo de las alas del Señor, pasa esto. Mateo 23:37. Mateo 23:37. Mateo 23:37. Gloria a Dios. Antes de hacer esta lectura, usted sabe que quería contarles que hace un buen tiempo, uno de mis hijos, el mayor, estuvo trabajando en una empresa de seguros a nivel nacional, Mapfre, hay diferentes empresas de seguros, y me comentaba en mi casa de que, bueno, llegó un momento que tuvo que dejar ese trabajo porque no le daba ningún tipo de ganancia, porque nadie quiere asegurarse en absolutamente nadie. Nadie quiere, o muy poca gente es la que busca tener una cobertura. Una cobertura de salud, una cobertura del coche, por si le hacen algo o la persona choca a alguien contra terceros y todo lo demás. Y me decía, papá, qué difícil que es el que la gente entienda de que necesitamos tener una cobertura. ¿Y por qué pasa eso? Porque nadie cree que le vaya a pasar nada. Todos estamos confiados, siempre dicen, no, a mí no me va a pasar eso. Eso a mí no me va a pasar hasta el momento en que te pasa. Hay una palabra allí en Job, dice, aquellas cosas que yo no quería comer, dice la palabra de Dios, ahora son mi alimento, dijo Job. Y muchas veces nos pasa eso, por eso debemos estar preparados. Aquellas cosas que yo no quería comer son hoy mi alimento, dijo Job. Y entonces nadie quiere buscar la cobertura de Dios, que es la más importante, pensando de que nunca te va a pasar nada. Y después vienen las sorpresas. Podrás creer, che, que
mirá lo que me está pasando con mi hijo, mirá lo que me está pasando con mi hija, mirá lo que me está pasando con mi nieta, con mi hermana, con mi madre, con quien sea. Que no seamos sorprendidos por las malas situaciones. Vamos a adelantarnos y vamos a buscar la cobertura de Dios antes de que el diablo gane a nuestros hijos, a nuestra familia. Vamos a buscar la cobertura como Dios manda. Entonces dice la palabra de Dios que muchas veces rechazamos nosotros esa cobertura. Y dice el versículo 37 aquí en Mateo 23. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Miren cuál era la actitud de la gente del Señor. Cuando dice Jerusalén se está refiriendo a nosotros. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? ¿Cómo dice después? Debajo de las alas, y no quisiste. ¿Esto a quién se le está diciendo? A ver, dígalo fuerte. A nosotros. A nosotros nos está diciendo esto, que si se lo dijera al mundo, sabemos que hay una realidad con el incrédulo, con el inconverso, que una realidad negativa para ellos, que no lo deja venir a la iglesia. Pero cuando el Señor se refiere a nosotros, nos está hablando a nosotros acá, dice que también tenemos que cuidarnos, porque con nuestras actitudes podemos estar diciéndole al Señor: Señor, no te preciso. No me importa si estoy bajo tus alas o no lo estoy. Yo no te necesito. Dice la palabra de Dios que a veces matamos a los profetas, apedreamos a los que son enviados. ¿Por qué? Porque te quieren dar un consejo, a veces te quieren decir algo, ¿para qué? Para tu bien. Miren que no es fácil ser líder, porque a veces vos le querés decir una cosa a una persona con el consejo de Dios, por supuesto, cuando viene la palabra de Dios, y muchas veces las personas se resisten, es como la tortuga, ponen la caparazón así y se meten, se esconden como la tortuga y no quieren recibir el consejo. Entonces después termina pasando lo que el adversario quiere, no lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, cuando alguien venga, una persona, me refiero a una persona que tú sepas de que es una persona que está centrada, que da buen fruto, como dice la palabra, que está dando buen fruto, no que sea perfecto, ninguno somos perfectos. Yo levanto la mano primero, me equivoco 1000 veces, pero si tengo que pedir perdón, pido. Perdoname. Pero busquen siempre el consejo, no maten a los profetas, no apedreen al que les puede dar una buena palabra, hermanos. No se confíen en su propia prudencia, dice la palabra de Dios. No se confíen. Siempre consulten con alguien maduro en la parte espiritual de la iglesia, porque después se pagan las consecuencias. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dice la palabra de Dios. Pero qué lindo, hermanos, que también tenemos el otro ejemplo del otro lado, de que cuando el Señor dice: te he escogido, te he elegido porque tengo un propósito con tu vida, qué lindo que la persona diga: vamos adelante, Señor, yo quiero, heme aquí, dice la palabra de Dios, yo quiero que tú manejes mi vida, gobiernes mi vida, quiero ser un siervo tuyo y que me pongas y que yo haga todo lo que tú quieres. Cuando hablamos del otro lado, esto está en Lucas capítulo 1, versículo 34, ahí cerquita. Lucas capítulo 1, versículo 34. Es el contraste justamente. Lucas capítulo 1, versículo 34. Y aquí me voy a referir a María cuando recibe la visita del ángel Gabriel. Y el ángel le dice que el Señor tiene un propósito para con ella y ella no se opone.
pero le hace una pregunta en el versículo 34. Dice el versículo 34, capítulo 1 de Lucas, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y dice el 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos la actitud como María, que estamos dispuestos a seguir la voluntad del Señor, ocurre esto, hermanos. Viene la cobertura de Dios, la sombra del Señor, del poder de Dios, se posa sobre cada uno de nosotros, así como lo hizo con María. Entonces es algo que tenemos para tener en cuenta siempre. Tenemos la plena seguridad de que cuando estamos haciendo lo que Dios nos manda, vamos a contar con la cobertura y la seguridad de Dios. Juan 10:27. Juan 10:27. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, versículo 27. Gloria a Dios. Tenemos plena seguridad, hermanos, cuando estamos debajo de las alas del Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tenemos plena seguridad, pero esto es conveniente que no solamente sea esa seguridad para nosotros, sino que también necesitamos traer bajo las alas de Dios a toda nuestra familia. Tenemos que seguir trabajando. Capaz que usted dice: sí, Jorge, pero estoy cansado. Mirá que le he dicho a mi hermana, mirá que le he dicho a mi hermano, mirá que le he dicho a los chiquilines, les digo que si yo comparto la bendición con ellos, ellos también pueden tener la bendición, por su parte, una bendición personal, porque eso pasa en los hogares. Somos bendecidos nosotros, pero los que no vienen a la iglesia disfrutan de nuestras bendiciones, ¿sí o no? Ay, qué lindo, me prestás tal cosa, puedo salir a dar una vueltita en el auto y puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra. O qué rico tal cosa, tal otra. Bueno, pero uno le dice: pero mirá que vos también no hay problema, pero vos también podés tener tus propias bendiciones. Cada uno de nuestro hogar puede tener sus propias bendiciones. Amén. Busquemos la cobertura de Dios, hermanos. Busquemos la cobertura de Dios siempre. ¿Y cómo la encontramos? Siendo obedientes. Porque una vez que somos desobedientes y no estamos siendo cuidadosos de lo que hacemos, podemos salirnos de debajo de sus alas. Hay un video que realmente está muy lindo, me gustó para compartirlo con ustedes, que le voy a pedir a Luisito que lo ponga. Vamos a apagar la luz, por favor, Carlos, para compartirlo con ustedes, y que habla justamente, así como lo dice el Señor, de la protección de la gallina, como es el Señor con sus polluelos, que somos nosotros. Vamos a disfrutarlo. Es una ilustración que me gustó para compartir. Gloria a Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo, Jehová.
Gloria a su nombre. Sí, será importante. Ese ángel, por supuesto, está representando la presencia de Dios en todo lugar, protegiéndonos, no solamente a nosotros los padres, sino, por supuesto, muy especialmente a los niños, ¿no es cierto? Entonces, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Quiero que oremos por las familias en esta hora. ¿Y saben lo que vamos a hacer, hermanos? Quiero que, por favor, cada familia, nos vamos a tomar de las manos, familia por familia, y vamos a estar orando justamente por las familias que están presentes. Vamos a retirar las sillas y vamos a ponerlas contra aquí, y vamos a hacer una rueda aquí en el medio. Rapidito, retiramos la silla, la ponemos aquí, vamos a hacer una oración por cada una de las familias que están aquí presentes. Vamos a hacer una oración por cada uno de los grupos familiares que hoy está presente aquí en este lugar. Yo le voy a pedir que cada familia se tome de las manos entre ellos, pero vengan por favor, los que han venido en familia, que vengan aquí al centro, por favor. Marilina con los suyos, Patricia y Jorge con los suyos, Germán también de la misma manera, que se tomen de la mano en familia, así, ahí está, así, como grupo familiar. ¿Se tranquilizó? Buenísimo. Lourdes, venga. Les voy a pedir que por familia, por grupo familiar, se vengan aquí los que han venido en familia, y los que vinieron solos, vamos a hacer una rueda tomados de las manos por afuera. Tú vinieron en familia. Los que vinieron solos, hacemos una rueda alrededor de los grupos familiares. Vengan más acá, por favor. Los que han venido en familia, vengan bien al centro acá, porque los demás tienen que rodear. Vengan al centro. Miren cuánta familia, qué precioso. Sí. Así bien. Los que vinieron solos, que son los menos. Ahí está. Hacemos una rueda alrededor porque vamos a orar por todas estas familias, hermanos. Vamos a orar. En el nombre poderoso y precioso de Jesús. Tú le estás representando. Estás representando con el visito. Ya podemos ver. Y le voy a pedir a Beatriz, si me está escuchando, por favor, Beatriz, si pueden venir, ya están las criaturas, todos siguen acá, perdón. Perfecto, muy bien. Bueno, cerremos nuestros ojos, por favor. Luis, cerremos nuestros ojos y vamos a estar pidiéndole al Señor la cobertura sobre cada una de las familias que están aquí presentes. Cierre sus ojos, por favor. El Señor está aquí en este lugar. Amigos, el Señor está haciendo la cobertura en esta hora sobre nosotros, como familia, oh poderoso Dios. En el nombre poderoso y precioso de Jesús, rogamos al Señor en esta hora su cobertura sobre cada uno de los grupos familiares que están aquí presentes, para que el Señor cuide, para que el Señor proteja, para que el Señor prospere en todo momento, para que el Señor sane donde hay enfermedad, para que el Señor afirme donde hay debilidad espiritual, para que el Señor consuele donde hay dolor, donde hay problemas, para que el Señor nos dé la sabiduría para resolver problemas, para resolver conflictos, para que el Señor nos haga entender. En esta hora el Espíritu Santo de Dios se posa sobre cada uno de nosotros, haciendo la cobertura. Somos sus polluelos,
dice la palabra de Dios. Sus alas nos están cubriendo en esta hora. Pero queremos pedirle, Señor, bendito Dios, que no sea solamente aquí tu cobertura, Señor, sino que sea en todo lugar y en todo momento, Padre. Vamos a ser cuidadosos, Señor, de nuestra conducta para no salirnos de debajo de tus alas, oh Dios, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Bendigo en esta hora a cada una de las familias que están aquí presentes, en el nombre poderoso y precioso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Son bendecidos para la gloria y honra del nombre del Señor. Ustedes, queridos hermanos, que están presentes, pero también bendecimos a quienes ustedes representan allí en sus hogares. Ha quedado familia de ustedes en sus hogares por quienes estamos trabajando en todo momento. Les bendecimos desde aquí, desde el refugio del Señor, a cada una de las familias que representamos para la gloria y honra de su nombre. Aleluya. Oh bendito Dios, dándole gracias al Señor, sabiendo de que Él está protegiéndonos en todo momento, en todo lugar. Aleluya, gloria a su nombre. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios que debemos morar bajo las alas, bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a su nombre. Hay una tremenda promesa de parte de Dios para ti, para mí, hermano, hermana. Dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu casa. Escuchá lo que te dice el Señor en esta hora. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, dice el Señor. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, dice el Señor. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Bendecimos a cada uno de los hermanos que están aquí en esta hora, a los mayores, a los adultos, a los niños, a los ancianos, pero también quiero hacer al Señor una petición especial, hermanos, sobre nuestros pastores, sobre el pastor Freddy, sobre la pastora Noy, sobre sus hijos Nadia y Santiago, que el Señor haga una cobertura especial sobre los chiquilines, hermanos, allí donde están. Yo te pido que me ayudes a pedir, yo te pido, hermanos y hermanas, que me ayudes a clamar por ellos,
o de angustia para sus padres con motivo de los muchachos, Señor, sea alejado ahora. Que los muchachos sean afirmados, que Santiaguito y que Nadia cuenten con la presencia de Dios, que sean tocados en el nombre poderoso y precioso de Jesús, para la gloria y honra del Señor, que allí donde están, mientras estén allí en Montevideo, que sean protegidos por tus ángeles, Señor, y que tengan de regreso un buen viaje, Padre. En el nombre poderoso y precioso de Jesús. Te damos gracias, te pedimos bendición para aquellos que hoy no están aquí, pero sabemos que pertenecen a esta casa. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo para la gloria y honra del Señor, y le decimos al Señor gracias. No existiera Él, yo no sé qué sería